Hubo una noche en Los Ángeles que nadie recuerda con exactitud, pero que todos los que estuvieron ahí juran que fue real. Estadio Rose Bowl, 1994, Copa del Mundo. México contra Bulgaria. 94,000 personas en las gradas. Millones más frente al televisor en toda América Latina. Y en el Arco de México, un hombre con un uniforme que parecía diseñado por alguien que nunca había visto un partido de fútbol en su vida. Verde neón. Amarillo eléctrico. Naranja fosforescente. Rayas, rombos, colores que gritaban antes de que el partido empezara. Los periodistas europeos en la tribuna de prensa se miraron entre ellos. ¿Quién es ese portero? Jorge Campos. ¿Por qué viste así? Nadie lo sabe. Pero había algo más extraño que el uniforme. En el minuto 23, un delantero búlgaro arrancó solo hacia el arco mexicano. Mano a mano. Gol cantado. Y Campos no esperó. No se quedó en su línea calculando ángulos como hacen los porteros normales. Salió. Salió muchísimo. Salió tan lejos del arco que parecía un defensor central, le cerró el ángulo al delantero. Le robó el balón con una seguridad que no tenía ningún sentido y se lo entregó a su compañero más cercano como si fuera el jugador más tranquilo del mundo. El estadio tardó 3 segundos en reaccionar. Después rugió. Los comentaristas mexicanos enloquecieron. Los europeos no sabían qué habían visto. Los búlgaros miraban a su delantero como preguntándole qué había pasado. Y Campos caminó de regreso a su arco despacio, sin mirar a nadie, con esa expresión suya que nunca fue arrogancia sino algo más complicado. Algo que tardó toda una vida en formarse. Esa noche México empató con Bulgaria. Avanzó a octavos de final. Jorge Campos fue la figura del partido. Pero lo que los periodistas escribieron al día siguiente no fue sobre la atajada, ni sobre el empate, ni sobre la clasificación. Escribieron sobre el uniforme. Sobre el color. Sobre el espectáculo. Como si Campos fuera una atracción de circo que también resultó ser buen portero. Y eso, exactamente eso, fue la cruz que Jorge Campos cargó toda su carrera. Fue tan grande que nadie pudo verlo bien. Fue tan diferente que confundieron la diferencia con el show. Fue tan libre que pensaron que la libertad era irresponsabilidad. Esta es su historia. No la que te contaron. La verdadera. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que casi nadie sabe. Primera, de dónde vino realmente ese instinto de salir del arco, no del talento, sino de algo mucho más primitivo y más profundo que tiene que ver con hambre. Con miedo y con un niño en Acapulco que no tenía nada más que una pelota y la necesidad de sobrevivir. Segunda, ¿por qué Jorge Campos jugó de delantero en la primera división mexicana, no de portero, de delantero, y lo que eso dice sobre un sistema que nunca supo qué hacer con él? Tercera, lo que pasó realmente en su última etapa, cuando el cuerpo empezó a fallar y el mundo que lo había celebrado empezó a darle la espalda sin hacer ruido. Y cuarta, ¿por qué Jorge Campos nunca recibió el reconocimiento que merecía y que dice eso de nosotros, no de él? Te aviso cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta a por qué el portero más original que produjo México eligió ser libre cuando ser libre en el fútbol tiene un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. 1966 Acapulco, Guerrero. No el Acapulco de los hoteles ni el de las clavadistas de la quebrada que salían en los carteles turísticos. El otro Acapulco. El de las colonias sin nombre en los cerros, el de las casas de lámina que en temporada de lluvia se inundaban hasta la rodilla. El de los niños que iban descalzos a la escuela porque los zapatos eran para los días importantes y los días importantes no llegaban tan seguido. Ahí nació Jorge Campos Navarrete. El cuarto de 5 hermanos. Su padre trabajaba en construcción. Su madre lavaba ropa ajena. No había hambre todos los días, pero había días de hambre. Y en Acapulco, en los años 70, un niño pobre tenía exactamente 2 caminos para salir, el mar o el fútbol. Jorge eligió el fútbol. Pero no de portero. Eso hay que entenderlo desde el principio porque cambia todo lo que vino después. Jorge Campos quería ser delantero. Soñaba con hacer goles, con gambetear, con llegar al área rival y meter el balón en la red. Veía los partidos en una televisión pequeña en blanco y negro en casa de un vecino y se imaginaba a sí mismo ahí, atacando, marcando, siendo el que decidía. Tenía 9 años cuando entró a su primer equipo de barrio.
El entrenador lo vio, lo evaluó, lo midió con los ojos. «Eres chico», le dijo. «Muy chico para delantero». Campos medía poco más de 1,5 metros. Pesaba nada. Era el más pequeño de todos. «Pero soy rápido», dijo Campos. El entrenador asintió. «Rápido y chico. Puedes ir al arco». Y así, sin más ceremonia, sin más explicación, Jorge Campos se convirtió en portero. No porque lo eligiera. Porque no le quedó de otra. Igual que Higuita en Medellín. Igual que tantos porteros legendarios que llegaron al arco no por vocación sino por descarte. Pero había una diferencia crucial entre Campos y cualquier otro portero que llegó al arco por obligación. La mayoría acepta el arco y lo hace suyo, olvida que alguna vez quiso atacar y se convierte en lo que el puesto exige. Campos nunca olvidó. Nunca dejó de ser delantero en su cabeza. Y eso, esa negativa silenciosa a renunciar a lo que quería ser, fue lo que lo hizo único. Con 10, 11, 12 años, Campos entrenaba de portero pero en cada oportunidad salía del área. No para presumir. Para atacar. Para hacer lo que su cuerpo sabía hacer. Los entrenadores lo regañaban y él volvía al arco y esperaba la siguiente oportunidad para salir otra vez. En Acapulco no había academias. No había metodología. No había nadie que le dijera que lo que hacía era revolucionario o peligroso o incorrecto. Solo había canchas de tierra, balones gastados y niños que jugaban con lo que tenían. Y lo que Campos tenía era un instinto que nadie le había enseñado y nadie le podía quitar. A los 13 años marcó 4 goles en un torneo juvenil. Jugando de portero. Salía en cada tiro libre, en cada córner, a veces simplemente porque veía espacio y decidía ocuparlo. Sus compañeros ya no se sorprendían. Los rivales nunca dejaban de sorprenderse. En Acapulco aprendes a usar todo lo que tienes, dijo Campos años después en una entrevista. Yo era chico, era rápido, sabía leer el juego. Si me quedaba quieto en el arco desperdiciaba la mitad de lo que podía dar. ¿Para qué desperdiciar? Esa pregunta, ¿para qué desperdiciar?, lo acompañó toda la vida. A los 15 años llegó un ojeador de Pumas de la UNAM a ver un torneo regional en Acapulco. No fue a ver a Campos. Fue a ver a otro jugador. Pero Campos jugó ese día y el ojeador no pudo quitarle los ojos de encima. Al final del partido lo buscó. ¿Cómo te llamas? Jorge Campos. ¿Qué posición juegas? El niño dudó un segundo. Portero. Pero también delantero. El ojeador sonrió sin saber bien si lo que acababa de escuchar era una respuesta o una advertencia. Ciudad de México. 1984, Jorge Campos tenía 18 años y una maleta pequeña con ropa para 2 semanas que al final duró 2 años porque nunca volvió a vivir en Acapulco de forma permanente. Llegó a las instalaciones de Pumas de la UNAM como quien llega a un mundo que no reconoce del todo pero que intuye que es suyo. El primer día de entrenamiento con las fuerzas básicas del club, el preparador de porteros lo puso frente al arco y le lanzó balones durante 40 minutos. Campos atajó todo. Absolutamente todo. Con una técnica rara, poco ortodoxa, a veces con los pies cuando cualquier otro hubiera usado las manos, a veces saliendo tan lejos que el preparador tuvo que gritarle que volviera. Pero todo lo que le lanzaron no detuvo. Al final de la sesión el preparador fue a buscar al director deportivo. «Tenemos un problema y un regalo al mismo tiempo», le dijo. «¿Qué quieres decir?» «El chico de Acapulco. Es el mejor portero joven que he visto en años. Reflejos increíbles, valentía, lectura del juego extraordinaria. Pero no se queda en el arco». «¿Cómo que no se queda?» «Sale. Sale mucho. Sale como si fuera mediocampista». «¿Y qué pasa cuando sale?» «Casi siempre sale bien. Eso es lo más desconcertante». Pumas tenía tradición de porteros sólidos, confiables, clásicos. El arco era el arco y el portero era el portero y las líneas no se cruzaban. Campos llegó a ese esquema como una piedra en un engranaje. No lo rompió de inmediato. Pero desde el primer día quedó claro que algo iba a tener que ceder. Entre 1984 y 1988 Campos fue creciendo en las categorías inferiores del club. Aprendió. Se disciplinó en algunos aspectos. Mejoró su posicionamiento, su manejo del balón aéreo, su comunicación con la defensa. Pero nunca aprendió a quedarse quieto. Nunca internalizó la idea de que el arco era una jaula y que su trabajo era no salir de ella.
Sus compañeros de cantera lo veían con una mezcla de admiración y nerviosismo. Con Jorge nunca sabes, decía uno de sus defensores de aquella época. Un día te salva 3 goles imposibles y al día siguiente sale del área en el momento más peligroso y te deja el arco solo. Vivir con eso es un ejercicio de fe. Fe. Esa palabra apareció mucho alrededor de Campos durante esos años. Los que creían en él tenían que creer sin garantías, sin certezas, sabiendo que el mismo jugador que podía hacer lo imposible también podía hacer lo impensable en el peor momento. En 1988 debutó en el primer equipo de Pumas. Tenía 22 años. Su primer partido de primera división fue contra Cruz Azul en el Estadio Universitario. 12,000 personas. Campos entró al campo con ese uniforme que ya entonces era diferente al de los demás porteros, no tan extremo como los que vendrían después, pero ya con colores más vivos, más intensos. Alguien en las gradas gritó algo sobre el uniforme. Campos no lo escuchó. O lo escuchó y no le importó. En el minuto 41 de ese partido, un delantero de Cruz Azul recibió el balón de espaldas al arco a 30 metros de distancia. Situación sin peligro aparente. El defensor de Pumas más cercano fue a marcarlo. Y Campos salió. Salió del área, salió del semicírculo, salió a una zona donde ningún portero debería estar. Le robó el balón al delantero antes de que se girara. Se lo entregó a su compañero. Pumas salió en contraataque. Gol. La transmisión de televisión mostró a Campos caminando de regreso a su arco. El comentarista dijo algo que resumió los siguientes 15 años de la carrera de Campos en una sola frase. No sé si ese chico es un genio o un suicida. Nadie lo supo nunca con certeza. Esa fue siempre la pregunta. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. La conexión real entre Jorge Campos y su necesidad de ser delantero. No como anécdota. Como decisión de vida que definió todo. 1990 Campos tiene 24 años. Lleva 2 temporadas como titular en Pumas. Es reconocido en México, respetado en algunos círculos, visto con desconfianza en otros. El seleccionador nacional lo llama por primera vez para un amistoso contra Guatemala. Campos acepta, se reporta, entrena con el grupo. El tercer día de entrenamiento, el técnico lo llama aparte. Jorge, necesito pedirte algo. Dígame. Cuando juegues con la selección, quiero que te quedes en el arco. Sin salidas largas. Sin aventuras. Aquí no estamos para experimentos. Campos lo miró. Asintió. Entendido, dijo. No entendió nada. O lo entendió perfectamente y decidió que no le importaba. Pero algo pasó ese día que nunca se hizo público. Campos salió del entrenamiento y fue a hablar con el director técnico de Pumas, su club. Le planteó algo que dejó al directivo sin palabras. Quiero jugar de delantero centro en algunos partidos, dijo Campos. Sé que puedo hacerlo. Tengo el físico, tengo la velocidad, tengo el olfato goleador. Déjeme intentarlo. El directivo pensó que era una broma. No era una broma. Y aquí está lo que casi nadie sabe. En la temporada 1990 a 1991, Jorge Campos jugó oficialmente como delantero en varios partidos de la Primera División Mexicana. No como portero que a veces subía. Como delantero titular. Con el número 9 en la espalda. Arrancando desde el centro del campo, persiguiendo balones, rematando al arco. Marcó goles. Reales. En Primera División. No fue un experimento fallido. Fue una demostración. Campos le demostró al fútbol mexicano que lo que hacía en el arco no era irresponsabilidad ni show. Era talento futbolístico genuino que el sistema había forzado a esconderse dentro de una portería desde que tenía 9 años. Cuando volvía al arco después de esos partidos como delantero, algo había cambiado en él. No en su estilo, que siguió siendo el mismo. Sino en su seguridad. En la forma en que enfrentaba a los que lo criticaban. ¿Por qué sale tanto del área, Campos? Porque sé jugar fútbol. No solo atajar. ¿No le da miedo dejar el arco solo? El arco nunca está solo si sabes leer el juego. Esa respuesta, el arco nunca está solo si sabes leer el juego, era la síntesis de todo lo que Campos había aprendido desde Acapulco. No era arrogancia. Era una filosofía construida sobre miles de horas de práctica, de errores, de decisiones tomadas en fracciones de segundo.
Pero México no estaba listo para escucharla. En 1993, Campos fue convocado para el preolímpico. La selección sub-23 que buscaría clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona. El técnico era un hombre metódico, ordenado, que creía en sistemas y en roles definidos. Primera reunión con el plantel. El técnico miró a Campos directamente. Aquí los porteros se quedan en el arco. Campos asintió. Sí, entrenador. Y en el primer partido del preolímpico, en el minuto 17. Campos salió del área a cortar un balón que técnicamente era del defensor pero que Campos decidió que era suyo y lo fue a buscar 30 metros fuera de su portería. Lo cortó perfectamente. México salió en ataque. Casi fue gol. El técnico en el banquillo se agarró la cabeza. Y Campos caminó de regreso al arco sonriendo. Esa sonrisa. Siempre esa sonrisa. 1994, el año que cambió todo. México llegó al Mundial de Estados Unidos con una generación que cargaba el peso de la historia. 4 mundiales consecutivos eliminados en cuartos de final. La maldición del quinto partido. Una nación entera que cada 4 años vivía el mismo ciclo de esperanza y decepción. Y en el arco estaba Jorge Campos. Con su uniforme imposible. Antes del torneo, los periodistas especializados de Europa y Sudamérica preguntaban lo mismo. ¿Quién diseña los uniformes del portero de México? ¿Es una estrategia psicológica? ¿Es publicidad? ¿Es una apuesta? La respuesta era más simple y más profunda que cualquiera de esas teorías. Campos los diseñaba él mismo. Desde mediados de los años 80, cuando empezó a jugar en primera división, Campos llegó a la conclusión de que los uniformes de portero eran aburridos. Grises, negros, verdes oscuros. Colores que buscaban no llamar la atención, que pedían discreción para un puesto que Campos nunca entendió como discreto. Yo soy parte del partido, no el escenario del partido, dijo una vez. Si el delantero puede llevar el 10 y ser protagonista, ¿por qué el portero tiene que vestirse como si quisiera desaparecer? Empezó a diseñar sus propios uniformes. Combinaciones de colores que ningún fabricante había intentado. Geométricas, asimétricas, imposibles. Cada temporada un uniforme distinto. Cada uniforme una declaración. Los fabricantes tardaron años en entender lo que Campos ya sabía. Que el portero podía ser marca. Que el arco podía ser escenario. Que el uniforme no tenía que pedir permiso para existir. En el Mundial del 94, los uniformes de Campos aparecieron en portadas de revistas de moda europeas. No de deportes. De moda. Diseñadores italianos lo citaron como referencia. Un periodista inglés escribió que Campos era el único jugador en la historia del fútbol que podía ser simultáneamente el mejor y el más visible en el campo. Pero en México la conversación era distinta. ¿Por qué se viste así? Para llamar la atención. Es un payaso. No se toma en serio. Y mientras esa conversación ocurría, Campos atajaba. Partido contra Irlanda. Atajada en el último minuto que salvó el empate. Partido contra Italia. Salida a destiempo que casi costó un gol pero que 3 segundos después se convirtió en el inicio del ataque que generó el penalti que México convirtió. Partido contra Bulgaria. La atajada al delantero solo que abrió este relato. México llegó a octavos de final. Enfrentó a Bulgaria. Empate. Penales. Y ahí, en esa lotería que el fútbol usa para resolver lo que 90 minutos no pudieron, México cayó. Campos atajó un penal. Pero no fue suficiente. La eliminación dolió como todas las eliminaciones de México en mundiales. Profunda, familiar, casi ritual. Y los medios buscaron al culpable con la velocidad que siempre tienen cuando hay que distribuir el dolor. Campos apareció en varias listas. Sus salidas del área. Su estilo. Su uniforme. Su personalidad. Como si perder en penales contra Bulgaria fuera consecuencia de llevar verde neón. Campos no respondió a las críticas. No ese año. Se guardó todo adentro con esa disciplina suya que nadie veía porque estaba oculta detrás de los colores y la sonrisa y la imagen del loco. Pero algo en él empezó a cambiar después del 94. No su estilo. Ese nunca cambió. Sino su relación con México. Con lo que México esperaba de él y con lo que él estaba dispuesto a dar a cambio de nada. Esta es la segunda revelación que te prometí al principio.
¿Por qué Jorge Campos nunca fue completamente respetado en su propio país mientras el mundo lo convertía en ícono? 1995, un año después del Mundial. La Liga de Campeones de la CONCACAF. Pumas avanzando en el torneo. Campos en su mejor momento individual como portero. Seguro, dominante, con esa mezcla única de audacia y precisión que cuando funcionaba era imposible de imitar. Ese año un periodista deportivo estadounidense escribió un artículo largo sobre los porteros más influyentes de la década. Puso a Campos en el tercer lugar de una lista que incluía a Schmeichel y a Buffon joven. Tercero en el mundo. No en CONCACAF. En el mundo. El artículo circuló entre periodistas deportivos mexicanos. La reacción mayoritaria fue de sorpresa genuina. No de orgullo. De sorpresa. ¿Campos entre los mejores del mundo? Sí, escribió el periodista estadounidense, porque Campos redefinió lo que un portero puede hacer con el espacio. Antes de Campos nadie había sistematizado la salida del portero como herramienta táctica ofensiva. Lo que hoy llamamos el portero libero tiene un origen claro y ese origen tiene uniforme verde neón y viene de Acapulco. En México ese párrafo no se citó mucho. Porque México tenía una relación complicada con Campos que iba más allá del fútbol. Campos era demasiado. Demasiado colorido, demasiado arriesgado, demasiado diferente. En un país donde el fútbol se vivía con una mezcla de pasión y superstición, Campos representaba la incertidumbre permanente y la incertidumbre en el fútbol mexicano no se celebraba, se temía. Los entrenadores que lo dirigieron en la selección nacional tuvieron todos la misma experiencia. Llegaban con la intención de moldearlo, de meterlo en un sistema, de convertirlo en un portero más predecible. Y Campos escuchaba, asentía, entrenaba con disciplina, hacía todo lo que se le pedía. Hasta que empezaba el partido. Y en el partido Campos era Campos. No por rebeldía consciente. Por algo más profundo. Por la simple imposibilidad de ser otra cosa. Hay jugadores que pueden apagar su instinto cuando el técnico lo pide. Campos no era uno de ellos. Su instinto no tenía interruptor. Cuando veía el espacio salía. Cuando veía el pase lo daba. Cuando veía la oportunidad la tomaba sin consultar a nadie porque en el fútbol las oportunidades no esperan a que termines de pensar. En 1997 llegó a Los Ángeles Galaxy de la MLS. Primera gran experiencia en el exterior. Liga nueva, cultura nueva, periodistas que no cargaban años de opiniones formadas sobre él. El primer día de entrenamiento con el Galaxy, el preparador de porteros lo observó durante una hora sin decir nada. Al final se acercó. Nunca había visto a nadie jugar así, dijo. ¿Bien o mal?, preguntó Campos. El preparador pensó. Diferente, dijo. Definitivamente diferente. En Los Ángeles, Campos encontró algo que México nunca le dio del todo. Curiosidad genuina sin juicio previo. Los aficionados americanos no sabían qué esperar de él y por eso cada salida del área era una revelación, no una confirmación de lo que ya pensaban. Se convirtió en el jugador más popular del Galaxy en su primera temporada. No el mejor técnicamente. El más popular. La gente compraba boletos para verlo. Para ver qué haría. Para vivir esa tensión particular de no saber nunca con certeza si lo que estaban a punto de presenciar sería genialidad o caos. Esa tensión era el arte de Campos. Esta es la tercera revelación. Lo que pasó realmente en el ocaso de Jorge Campos. No la versión oficial. La verdad detrás del silencio. 2000 Campos tiene 34 años. Ha regresado a México después de su paso por la MLS. Juega en el América. El club más grande del país. El escenario más exigente. Y algo ha cambiado que nadie quiere nombrar directamente. El cuerpo. No de forma dramática. No de golpe. Sino de esa manera silenciosa y cruel con que el tiempo le avisa a un deportista que el contrato tiene fecha de vencimiento. Las salidas que antes eran instintivas ahora requieren un segundo de más de cálculo. Los reflejos que antes eran automáticos ahora necesitan un esfuerzo consciente para activarse. La explosividad que fue su marca registrada empieza a cobrar intereses. Campos lo sabe. Lo sabe antes que nadie porque nadie conoce su cuerpo mejor que él. Pero no lo dice. No puede decirlo porque decirlo sería admitir que la parte de él que siempre fue invencible tiene límites.
En el América lo tratan con respeto pero con esa distancia que los clubes grandes tienen con los jugadores que ya pasaron su mejor momento. Lo usan cuando conviene. Lo sientan cuando no. Le dan entrevistas de vez en cuando para recordar al público que el ícono sigue ahí. Pero Campos en el banquillo es algo que el fútbol mexicano nunca supo procesar porque Campos en el banquillo era la negación de todo lo que Campos representaba. La energía, el movimiento perpetuo, la negativa a quedarse quieto. En una conferencia de prensa de ese año, un periodista le preguntó directamente: ¿está pensando en el retiro? Campos sonrió. La misma sonrisa. Cuando el fútbol deje de divertirme, paro. Por ahora me divierto. ¿Y los errores que ha cometido esta temporada? Los errores siempre existieron. La diferencia es que antes nadie los veía porque los tapaba con algo mejor enseguida. Esa respuesta era honesta de una forma que pocos periodistas supieron apreciar. Campos no estaba evadiendo. Estaba describiendo con precisión brutal la mecánica de su carrera entera. Los errores siempre existieron. El genio los eclipsaba. Cuando el genio empieza a desgastarse, los errores quedan expuestos. En 2001 volvió a Pumas. El club donde empezó todo. Una especie de regreso al origen que en el fútbol casi siempre tiene algo de melancolía aunque nadie lo admita. En Pumas lo recibieron con cariño. Con ese cariño particular que se le tiene a los que fueron grandes y que ahora son símbolos más que jugadores. Campos entrenaba con la misma intensidad de siempre. Llegaba temprano. Se quedaba tarde. Nunca pidió privilegios por su historia. Pero en los partidos importantes el técnico ponía a otro portero. Y Campos esperaba en el banquillo con esa expresión que ya no era tan fácil de leer como antes. Que podía ser paciencia o resignación o una mezcla de ambas que él mismo no sabría distinguir. Hubo una tarde de entrenamiento que un compañero de aquella época recuerda con claridad. Campos estaba solo en el arco después de que todos los demás se habían ido. Lanzándose balones él mismo. Atajando. Saliendo. Volviendo. Como si pudiera entrenar contra el tiempo igual que entrenaba contra los delanteros. Nadie le preguntó qué estaba haciendo. Nadie necesitaba preguntarlo. Hablemos de algo que el fútbol mexicano nunca quiso mirar de frente. Jorge Campos fue profeta en tierra ajena antes de ser reconocido en la suya. Y ese orden de las cosas dice algo sobre México que va más allá del fútbol. En Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, el nombre de Campos generaba conversaciones sobre innovación, sobre valentía táctica, sobre la evolución del puesto de portero. Periodistas que nunca habían visto un partido completo de la Liga MX escribían sobre él con la precisión de quien habla de un fenómeno que cambió algo fundamental. En México la conversación era más ruidosa y más superficial al mismo tiempo. El uniforme. Las salidas del área. El show. El riesgo. Como si todo lo que Campos era pudiera reducirse a si debía o no salir del semicírculo en el minuto 73 de un partido contra Toluca. Hay una entrevista de 1998 que pocas personas recuerdan. Un programa nocturno de televisión. El conductor le preguntó a Campos algo que en México se preguntaba con frecuencia pero que rara vez se formulaba con tanta claridad. ¿No cree usted que su estilo le ha costado más de lo que le ha dado? Campos se quedó en silencio un momento. Depende de que llame costo y que llame ganancia, respondió. ¿A qué se refiere? Si el costo es la crítica, los errores que me atribuyen, las veces que me dejaron fuera de convocatorias por ser demasiado impredecible, entonces sí, me costó. Pero si la ganancia es haber jugado siempre como yo quería jugar, haber hecho que millones de niños vieran el arco como un lugar de posibilidades y no de límites, entonces no hay costo que valga. El conductor asintió pero en su cara había algo que revelaba que no estaba del todo convencido. Y ese gesto, ese asentimiento con duda detrás, fue el gesto de México hacia Campos durante 20 años. Te admiro pero no te entiendo del todo. Te aplaudo pero con reservas. Eres grande pero de una forma que nos incomoda un poco. En 2002, para el Mundial de Corea y Japón, Campos tenía 36 años. El seleccionador nacional lo consideró para la convocatoria. Hubo debates. Reuniones. Análisis. Al final no fue. No porque no pudiera jugar. Todavía podía. Porque el seleccionador quería certeza y Campos nunca fue sinónimo de certeza. Fue sinónimo de magia, de riesgo, de momentos imposibles. Pero certeza no.
Y la selección nacional en un mundial necesita certeza. O al menos eso es lo que todos decían. La verdad más incómoda es otra. La verdad es que México en 2002 eligió ser predecible antes que ser libre. Y pagaría esa elección eliminado en cuartos de final de nuevo, derrotado por Estados Unidos, con un equipo que jugó correcto y aburrido y olvidable. Campos vio el partido por televisión desde su casa en la Ciudad de México. No dijo nada públicamente. Pero quienes lo conocían dicen que esa tarde fue de las pocas veces que lo vieron sin la sonrisa. Esta es la cuarta revelación. La más importante. ¿Por qué Jorge Campos merece un lugar en la conversación sobre los grandes porteros de la historia y por qué esa conversación todavía no ocurre con la profundidad que debería? 2004 Campos se retira oficialmente. 38 años. 20 de carrera profesional. Sin rueda de prensa multitudinaria. Sin estadio lleno despidiéndolo. Sin homenaje de la Federación Mexicana. Un comunicado breve. Unas palabras en una entrevista de radio. Ha sido una carrera increíble, dijo. Me divertí mucho. Y eso fue todo. El fútbol mexicano lo dejó ir con el mismo gesto con que siempre lo recibió. Con admiración mezclada con alivio. Con respeto mezclado con la sensación de que ya no tendría que lidiar con la incomodidad permanente de no saber qué haría Campos en el siguiente partido. Pero el mundo siguió hablando de él. En 2006, cuando la selección alemana ganó el tercer lugar del Mundial con Manuel Neuer mostrando destellos de lo que sería, los analistas tácticos europeos empezaron a usar un término nuevo. El portero libero. El portero que sale, que construye, que es el primer jugador de campo disfrazado de guardameta. En ningún artículo importante de esa época se mencionó a Campos como precursor. Campos ya no estaba en activo. Ya no era noticia. Ya no vendía. En 2010, cuando Neuer se consagró definitivamente en el Bayern Múnich como el modelo del portero moderno, la narrativa estaba completamente construida. Neuer como revolucionario. Neuer como inventor de algo nuevo. Neuer como el primero. Campos, desde México, desde la pantalla de un programa de análisis futbolístico donde comenzaba su carrera como comentarista, vio los reportajes sobre Neuer con esa expresión que ya conocemos. En una entrevista de ese año le preguntaron qué pensaba del portero alemán. Es muy bueno, dijo Campos. Juega con libertad. Me gusta verlo. ¿Le molesta que a él le llamen revolucionario y a usted le llamaban loco? Campos sonrió. A Neuer le llaman revolucionario porque ganó un mundial. A mí me llamaban loco porque no lo gané. La diferencia no está en lo que haces, está en los resultados que te acompañan. Así funciona el fútbol. Así funciona la vida. ¿Le parece justo? No. Pero la justicia y el fútbol nunca se llevaron bien. Esa respuesta, sin amargura, sin rencor, con esa claridad tranquila de quien ha tenido años para procesar algo que duele, es quizás la más reveladora de toda la historia de Campos. No pedía reconocimiento. Sabía que no iba a llegar de la forma que merecía. Y había encontrado la manera de vivir con eso sin que lo consumiera. Porque Jorge Campos, a diferencia de lo que su imagen pública sugería, no era un hombre impulsivo. Era un hombre profundamente consciente de cada decisión que tomaba. Las salidas del área no eran locura. Eran cálculo. Los uniformes no eran vanidad. Eran identidad. La negativa a cambiar no era terquedad. Era coherencia. Y la coherencia, mantenida durante 20 años frente a todo tipo de presión, es una de las formas más raras y más valiosas de valentía que existe. 2024 Jorge Campos tiene 58 años. Vive en la Ciudad de México. Trabaja como comentarista, como embajador de marca, como esa figura que el fútbol mexicano usa para recordar que alguna vez tuvo algo completamente original y que no supo del todo qué hacer con ello mientras lo tenía. Aparece en televisión con frecuencia. Analiza partidos, opina sobre porteros jóvenes, cuenta anécdotas. El público lo quiere. Con ese cariño particular que México le tiene a sus íconos cuando ya no representan un riesgo, cuando ya no pueden meter la pata en el minuto 90 de un partido importante, cuando son historia y no presente. Pero hay algo que Campos hace en cada aparición pública que la mayoría no nota. Cuando habla de porteros jóvenes, cuando analiza a algún guardameta de la Liga MX que se atreve a salir del área o a dar un pase largo, siempre dice lo mismo con distintas palabras. Bien. Que siga haciéndolo. Que no le hagan caso a los que le digan que no puede.
No es nostalgia. Es algo más activo que eso. Es la transmisión de algo que Campos supo desde Acapulco y que el fútbol le intentó quitar durante 20 años sin lograrlo. Que las limitaciones que otros te ponen no son tuyas. Que el arco es grande exactamente hasta donde tú decides que es grande. Que el miedo al error es el único error que de verdad te paraliza. En 2022 un periodista joven lo entrevistó para una plataforma digital. Sin cámaras de televisión. Sin público. Solo los dos en una cafetería de la colonia Condesa con 2 tazas de café y una grabadora sobre la mesa. ¿Qué es lo que más le duele de su carrera?, preguntó el periodista. Campos tomó el café. Lo pensó de verdad. Que México tardó tanto en entender que lo que yo hacía no era contra el fútbol. Era a favor de algo que el fútbol necesitaba. ¿Y qué es eso? Que los porteros son futbolistas. No estatuas. No la última línea de defensa y nada más. Futbolistas completos que pueden leer el juego, que pueden construir, que pueden tomar decisiones ofensivas. Eso hoy lo acepta todo el mundo porque Neuer lo hizo en Alemania con una Copa del Mundo en la mano. Pero eso yo lo hacía en Acapulco cuando tenía 12 años y nadie me lo había enseñado porque simplemente era la forma más natural de jugar que yo conocía. ¿Se lo reconocen? En el extranjero sí. Aquí todavía hay gente que prefiere recordarme por las veces que fallé que por las veces que cambié algo. ¿Y eso le molesta? Ya no. Antes sí. Mucho. Hay noches que uno se pregunta si valió la pena ser diferente cuando ser diferente te cierra puertas. Pero después piensas en los niños que te vieron y que se atrevieron a salir del área porque te vieron hacerlo. Y eso vale más que cualquier puerta abierta. El periodista joven le preguntó una última cosa antes de apagar la grabadora. Si pudiera hablarle al Jorge de 9 años, al que en Acapulco le dijeron que era demasiado chico para ser delantero y que tenía que ir al arco, ¿qué le diría? Campos sonrió. Le diría que salga. Que salga del arco cuantas veces quiera. Que no le haga caso al que le diga que los porteros no hacen eso. Que el fútbol es más grande que las reglas que inventaron para controlarlo. Y que el uniforme que quiera ponerse es el correcto porque el uniforme que te hace sentir tú mismo nunca está equivocado. Se quedó en silencio un momento. Y le diría que va a sufrir. Que la gente no siempre va a entenderlo. Que va a haber mundiales que duelen y críticas que duelen más. Pero que al final, cuando mire atrás, va a haber una vida jugada a su manera. Y eso, en un mundo que todo el tiempo te pide que seas de otra forma, eso es la victoria más grande que existe. Afuera de la cafetería, en alguna cancha de tierra de algún barrio de México, hay un niño que está en el arco. Sus compañeros juegan. Un atacante viene solo. Y el niño sale. Sale lejos. Sale más de lo que se supone que debe salir. Sus compañeros le gritan que está loco. El niño sonríe. Vio a Campos hacerlo. Y eso es suficiente.